Bueno, buenas tardes. El título de la comunicación que presento es un modelo financiero simple de la teoría austríaca del ciclo económico. La he dividido en 5 partes. Primero la introducción. Básicamente lo que voy a presentar es una breve formalización de la teoría. Eso es algo que no es una novedad. Se ha hecho prácticamente desde el principio, mediante los triángulos hayekianos, un modelo de McCulloch que era básicamente una distinción entre el capital fijo y el capital flotante, el modelo ISLM de Garrison, o un nuevo enfoque financiero, que parte de una economía que está basada en proyectos de inversión futuros. Antes de nada, es importante también tener en cuenta que, puesto que vamos a hablar de una formalización, vamos a aplicar supuestos que son descriptivamente falsos. Esto tiene una consecuencia muy importante a la hora de aplicar las conclusiones que saquemos del modelo en la realidad y que nos va a limitar la aplicación real de dicho modelo. En primer lugar, ¿cómo está formada la economía en un modelo de este tipo? Pues básicamente por una multitud de proyectos en los que se invierten recursos en el presente para obtener bienes de consumo en el futuro. En este ejemplo, en este modelo, he seleccionado o he diseñado 5 proyectos diferentes, del 1 al 5. Cada uno tiene unos flujos futuros diferentes en distintos plazos. La economía, al final, no es más que la suma de todos los flujos de los distintos proyectos. Luego entra la parte de las valoraciones. Los agentes valoran el riesgo de cada uno de los flujos con tipos de descuento que son diferentes para cada uno de los flujos, para cada plazo y cada proyecto. A eso le sumamos la preferencia temporal, que es la misma para cualquier flujo de un plazo determinado, y el poder adquisitivo del dinero, que por simplicidad voy a asumir que es 0, o lo que es lo mismo. Los agentes esperan que no haya cambios en el poder adquisitivo del dinero durante los 10 periodos que consiste dicho modelo. ¿Qué es lo que vamos a obtener a partir de eso? Pues primero el valor actualizado neto, que es el valor presente de los flujos de cada uno de los proyectos. Como se puede ver en la primera tabla, por simplicidad he hecho que sea el mismo, de manera que tenemos una economía que está representada en igual manera por cada uno de los proyectos. Y a partir de ahí la tasa interna de retorno de cada uno de ellos. No solo eso, también podemos obtener la duración modificada. La duración modificada simplemente mide la sensibilidad del valor presente de cada proyecto o de la economía ante cambios en su tasa interna de retorno, en su tipo de interés. ¿Por qué es importante la duración modificada? Porque es una variable financiera que se puede enlazar con la teoría austríaca del ciclo económico. Básicamente mide la capitalización de un proyecto, de una economía, de una serie de flujos. Otra cosa que presento en este trabajo es cómo es posible, a partir de esa descripción que hemos hecho de la economía basada en proyectos, construir triángulos hayekianos. Uno de los problemas de los triángulos hayekianos es que se construían a partir de flujos pasados, es decir, intentando reconstruir la historia de los bienes de consumo a partir de los bienes de capital que fueron utilizados en su producción. Mediante esta transformación eso no hace falta y lo único que se necesitan son los flujos estimados futuros. ¿Cómo se hace? Se obtiene el valor actualizado neto de cada plazo, se le suman aquellos de los periodos posteriores y se obtiene una representación sincrónica, es decir, en un momento determinado del tiempo. Puesto que toda la inversión hemos supuesto que se realiza al inicio, en este caso no tenemos pagos intermedios. Eso en el modelo se refleja en que no hay pagos a factores no capitalistas, que es uno de los 3 tipos de flujos que se encuentran normalmente en un triángulo hayekiano. Una vez que tenemos el triángulo se pueden medir o se pueden obtener otras medidas como son la rotación del capital, en este ejemplo sale 0,468, que equivale en términos de años a aproximadamente 2,14. Este triángulo hayekiano no es más que la descripción que hemos visto del modelo anterior con los 5 proyectos. Ahora el objetivo es ver qué pasa si caen los tipos de interés, una intervención del Banco Central, qué ocurre en la economía. En primer lugar, vamos a realizar un supuesto que es que el Banco Central tiene el control total de los tipos de interés. Determina que van a caer 400 puntos básicos, van a caer 400 puntos básicos. No se va a ver afectado ni la preferencia temporal, ni la percepción subjetiva del riesgo, ni tampoco la expectativa del poder adquisitivo del dinero.
Realizando esos cambios, vemos que la tasa interna de retorno de todos los proyectos cae significativamente, aproximadamente un 4%. No así para la economía. ¿Por qué? Básicamente porque la caída en los tipos de interés afecta de manera diferente a cada proyecto, en función de su capitalización, o lo que es lo mismo, su duración modificada. Si antes teníamos que cada proyecto representaba un quinto de la economía, ahora vemos que con los nuevos valores presentes, una vez aplicado el tipo de interés, cambia. Así, por ejemplo, el proyecto 5, el valor actualizado neto, ha subido un 33%, en el proyecto 1 un 4%. Eso implica que la composición de la economía ha cambiado por la caída de los tipos de interés. ¿Cómo podemos medirlo? Pues viendo el cambio en la duración modificada de cada uno de los proyectos antes y después de la caída en los tipos de interés y viendo el impacto en la economía. Todos los proyectos suben en su duración modificada, pero la economía nace en una proporción aún mayor. ¿Por qué? Pues que tenemos dos efectos. El primer efecto es el que he dicho anteriormente. Todos los proyectos suben en duración modificada, pero es que además la composición de la economía ha cambiado, dando un mayor peso a aquellos proyectos con una mayor capitalización. Por eso podemos concluir que la economía se encuentra más capitalizada que antes de la caída de tipos de interés. Igual que hemos hecho antes, es posible calcular el nuevo triángulo hayekiano, donde se obtienen pues, una menor rotación del capital, o medida en años, una mayor rotación en términos de años, o lo que es lo mismo, una estructura más capitalizada en los términos clásicos del modelo. En este caso, hemos asumido que no se generan etapas adicionales, como es normalmente el caso cuando se lleva a cabo un ejemplo de caída de los tipos de interés, pero es muy fácil incluirlo si asumimos que existen proyectos que tenían valor presente negativo antes de la caída de los tipos de interés, que pasa a ser positivo. Ahora me voy a enfocar en otra parte, que es la importancia de dos conceptos que no pueden ser reflejados en este tipo de modelos, o lo que es lo mismo. Una de las deficiencias que pueden tener y que es importante incluir de manera exógena si lo que queremos es obtener una buena representación de lo que es el mundo real. En primer lugar, la incertidumbre. Todos estos tipos de modelos, al final lo que están asumiendo es que el conocimiento de las expectativas y valoraciones está centralizado. O, lo que es lo mismo, información completa. Eso sabemos que no es así, no corresponde con el mundo real. En el mundo real, de hecho, el valor del proceso de mercado es que no requiere el conocimiento de las causas y de las valoraciones de todos los agentes involucrados. O lo que es lo mismo, se trata de un proceso descentralizado con información dispersa. Eso conlleva una debilidad, que es su vulnerabilidad ante la distorsión de precios. Debido a la incertidumbre, los agentes no pueden determinar, los individuos no pueden saber cada cambio en los tipos de interés, en los precios, a qué corresponde, cuál es su causa. Eso significa que el sistema es vulnerable ante distorsiones en los tipos, como por ejemplo hemos visto en una disminución de los tipos por la intervención del Banco Central. De hecho, el modelo no te puede decir si el cambio en la mayor capitalización proviene de una intervención del Banco Central o de una caída, por ejemplo, de la preferencia temporal. Eso es algo que hay que asumir exógenamente. Entonces, cuando estamos trabajando con estos tipos de modelos, es imprescindible incorporar la incertidumbre exógenamente y no dejarla de lado, sobre todo a la hora de valorar consecuencias. Luego, es importante tener una teoría del capital. Si asumimos que los bienes de capital son heterogéneos, específicos y complementarios, debemos entender que durante las fases de auge y de boom va a haber generación de ganancias y pérdidas extraordinarias, mientras que el modelo lo que asume es un ajuste perfecto y sin costes a cada una de las valoraciones. Las principales conclusiones son que si tomamos la economía como formada por un conjunto de proyectos de inversión, el comportamiento es tal y como predice la teoría austriaca del ciclo económico. En particular, que menores tipos de interés incrementan la capitalización de la economía, porque cada uno de esos proyectos se encuentra más capitalizado y aquellos con una mayor sensibilidad ante movimientos en tipo de interés ganan más peso. También, como acabamos de decir, que es necesario incluir exógenamente tanto la incertidumbre como la teoría del capital, si no estamos dejando de lado algunas de las aportaciones más relevantes de la escuela austriaca.
Y por último, que también es posible construir triángulos hayekianos que no se basen solo en flujos pasados, sino también en flujos futuros a partir de determinados proyectos de inversión. Muchas gracias.